Como esta guía va destinada a personas con conocimientos nulos o básicos sobre criptografía y programación, creo conveniente mostraros unas pocas funciones que debemos conocer para programar en C#. A continuación, os presento lo que se tratará en este capítulo. Como veis, trabajaremos bastante con cadenas de texto y bucles. Al caso, esto no es un curso de C#, así que para más información podéis consultar la ayuda de Microsoft, que está muy bien. Para desarrollar el algoritmo utilizaré Visual Studio. Venga, vamos allá. Si deseamos saber los bytes que componen una cadena de texto, haremos lo siguiente. Antes necesitamos importar el espacio de nombre system.txt. Lo escribimos en la parte superior. Creamos una matriz de tipo byte y le damos un nombre. La inicializamos con la codificación. Seleccionamos el método getBytes y le indicamos qué texto queremos pasar a bytes. Y con esto ya hemos pasado de string a bytes, es decir, cada byte de la cadena texto está almacenado en una posición de la matriz. Si habéis seguido el tutorial desde el principio, estoy convencido que detectáis uno de los puntos más importantes. Exacto, el tipo de codificación. Aunque si alguien ha dicho la matriz, pues también me valdría, pero a eso ya llegaremos. Para este ejemplo usaré la matriz de tipo byte. Recordad que es un valor de 8 bits en un rango de 0 a 255. Para ver los resultados desarrollaremos un for each. Le decimos que por cada byte llamado bt, en string to byte, nos muestre en pantalla bt, que es el valor almacenado. Pongo al final un cambio de línea para que me haga la separación. Esto lo hago para que no se me junten los resultados con los ejercicios posteriores. Ejecutamos. Y aquí lo tenemos, los bytes 97, 98 y 99. Vamos a por la clase StringBuilder. Creamos la clase y le damos un nombre. La inicializamos vacía. Desarrollamos un for each que nos rellene nuestra StringBuilder con los bytes almacenados en la matriz anterior. Para ello usamos el método append. Lo mostramos en pantalla. Ejecutamos. Y vemos que tenemos todos los bytes concatenados como si fuera una línea de texto. Mostramos la representación binaria de los bytes. Limpiamos nuestra StringBuilder con un clear. Con esto hemos borrado todo su contenido para introducirle únicamente los bytes en binario. Repitamos el for each. Le indicamos cómo queremos que nos guarde los bytes. Así que hacemos lo mismo que antes, con el método append. Y abrimos paréntesis. Convertimos el byte a string con la clase convert y el método toString. Como veis, ya nos indica que bt es una opción correcta, pero nos faltará la base. En hexadecimal usamos base 16, en decimal base 10 y en binario base 2. Como estamos desarrollando una representación binaria que se muestre como un texto, para este ejemplo le añadimos un cambio de línea. Esto es para que veáis mejor cada valor. Lo mostramos en pantalla y obtenemos cada valor en binario. Fijaos qué pasa si le quito el cambio de línea. Ejecutamos. Y ya tenemos todos los valores concatenados. Lo dejamos así porque es la forma correcta para la posterior conversión. Vamos a calcular cuántos unos y ceros tiene nuestra cadena de texto. Para ello utilizaremos la opción len.
Pongo entrecomillado el texto que quiero que aparezca y me dé información al respecto. Ahora le digo que quiero que me muestre la longitud de SB. Con longitud me refiero al número de caracteres. Ejecutamos. Y aquí está. ¿Pero no veis algo raro? Tenemos 3 bytes y cada byte debería ser de 8 bits. ¿No deberíamos tener 24 bits? Si tenemos 3 bytes a 8 bits cada uno, 3 por 8 es igual a 24. ¿Recordamos lo de añadir ceros a la izquierda para que tengan 32 bits? Vamos a hacer un pequeño ajuste. Tal como lo tenemos, nuestro código nos mostrará los bits que tiene, pero no va a rellenar de ceros a la izquierda. Los bytes son de 8 bits, así que para obtener los bits que nos faltan, aunque sean ceros a la izquierda y no alteren su valor, haremos lo siguiente. Volvamos a nuestro for each. Añadimos el método pathLeft a nuestra conversión y abrimos paréntesis. Le introducimos el número total de caracteres que debe tener, en nuestro caso 8. Ahora le indicamos qué carácter debe ser, en este caso que se rellene con ceros. Volvemos a ejecutar y aquí lo tenemos. ¿Veis los ceros a la izquierda? Ahora ya tenemos nuestros 24 bits. Vamos a ver cómo funciona un bucle for. Como solo va a tener una línea de acción, lo escribiremos todo seguido, sin llaves. Empezamos escribiendo for. Abrimos paréntesis y le indicamos tipo de variable, nombre de variable, y la inicializo a 0. Punto y coma. Le indicamos la condición, en este caso, pega vueltas mientras i sea inferior a la longitud de nuestra matriz. En este ejemplo sabemos que hay 3 bytes, por tanto sabemos que dará 3 vueltas. Hay que tener claro que empezamos de 0, por tanto de 0 a 2 van 3 vueltas, la 0, la 1 y la 2. Continuaremos con punto y coma. Ahora le indicamos que i se incremente cada vez que ejecute el bucle. Cerramos paréntesis y mostramos en pantalla el valor de la posición de la matriz que indica el bucle. Ejecutamos y ahí está. Ha hecho 3 vueltas mostrando cada posición de la matriz, es decir, la posición 0, la 1 y la 2. Veamos el do while. La gracia de este bucle es que el ordenador entra primero en la estructura y luego comprueba si el while se corresponde. Si cumple dicha condición, no se ejecutará, pero si no la cumple, se ejecutará. Escribimos do y abrimos llaves. Al final de la última llave escribimos while. Abrimos paréntesis y le indicamos la condición. Por ejemplo, le indicaremos que haga una serie de acciones mientras la longitud de nuestra string builder sea inferior a 32. Cerramos paréntesis y ahora le indicamos dentro del cuerpo del do qué debe hacer. Indicamos que queremos añadir un 0 a SB. También le indicamos que nos muestre dicho resultado en pantalla. Como veis, si de buenas a primeras nuestra string builder ya tiene 32 o más caracteres, nuestro do no va a ejecutarse. En cambio, mientras sea inferior de 32, irá ejecutando todas las acciones que aquí escribamos. Pensad que podemos traducirlo como un haz esto mientras. Venga, ejecutamos. Y como veis, cada vez que se ha ejecutado el do while, se ha añadido un 0.
Hasta ahora simplemente tenemos una cadena de texto. Convirtámosla en un número entero sin signo de 32 bits. Creamos una variable de este tipo llamada value. Para inicializarla, escribimos un igual y le decimos que nos haga la conversión. Para ello usamos la clase convert y el método toUnit32. Abrimos paréntesis e insertamos nuestro string builder y su base. ¿Recordáis que hemos quitado el salto de línea? Si lo hubiésemos mantenido, la conversión no funcionaría y daría error. Vamos a mostrar el valor convertido con el siguiente comando. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Ya sabemos pasar de decimal a binario y viceversa. Convirtamos nuestro número entero sin signo de 32 bits a hexadecimal. Para este ejemplo podemos usar la clase convert o el método toString. Escribimos la siguiente línea de código para que nos muestre su valor hexadecimal. Utilizamos la clase convert con el método toString. Abrimos paréntesis, le indicamos el número entero y le indicamos en base 16, ya que es hexadecimal. Vamos a hacer lo mismo, pero directamente con toString. Indicamos la variable y le añadimos toString. Abrimos paréntesis, escribimos una X mayúscula y listos. Ejecutamos y vemos que tenemos nuestros valores hexadecimales. Si hubiésemos escrito la X en minúscula, los caracteres aparecerían en minúsculas. Ahora podemos añadirle a la izquierda tantos ceros como deseemos con padlet. Por ejemplo, le ponemos 16. Continuamos con el bucle anidado. En este caso ya he escrito el código. Creamos una matriz de 2 dimensiones llamada Z. Como os expliqué en anteriores capítulos, la visualizamos como una tabla con sus filas y columnas. En este caso, 5 columnas y 10 filas. Empezamos con el bucle principal que está a merced de las columnas, así que se ejecutará tantas veces como columnas tenga. Nada más iniciar el bucle, creará una variable y hará una comprobación. Según en qué número de columna esté, la variable section tendrá un valor u otro. En la primera vuelta tendrá el valor A, en la segunda el B, y así sucesivamente. Una vez haya hecho dichas comprobaciones, iniciamos el bucle anidado. En esta ocasión, la variable del bucle anidado debe ser distinta a la del principal. La llamaremos J. Como tiene 10 filas, las vueltas que dará será un total de 0 a 9. Cada vez que se ejecute el bucle anidado, la variable section ya tendrá un valor, dependiendo de la vuelta en la que esté el bucle principal, claro. Por tanto, apuntamos a la columna I y a la fila J para indicarle que se incluya el valor de section en Z. Una vez finalice el bucle anidado, volvemos al inicio. Section toma el valor según la vuelta en que esté, entramos en el bucle anidado y se rellena cada fila correspondiente a la columna principal, y así sucesivamente. Ahora, si queremos ver el contenido de Z, lo podemos hacer con un for each. Fijaos.
Si quiero visualizar de forma más clara las vueltas principales, puedo añadir un salto de línea. Mirad, para ello emplearemos el bucle for anterior, pero lo modificaremos un poco. Copio y pego. Elimino este código que no es necesario. Y le digo que me muestre en pantalla los valores de z. Ahora fijaos que cada vez que termine el bucle anidado le añadimos un salto de línea. También le añadiremos una nota informativa sobre en qué vuelta estamos. Esta línea la escribimos antes del bucle anidado. Ejecutamos y ahí lo tenemos. Para la rotación a la derecha voy a crear 3 variables de más. Creo que así veréis mejor el proceso. Como necesitamos 2 valores y su resultado, estas variables nos irán muy bien. Venga, vamos al tema. Creamos las variables de tipo byte. Num, el valor a rotar. tb será el total de bits. rt, la cantidad de bits que vamos a rotar. Y aquí las 3 variables extras que nos ayudarán a ver el proceso, x, y y r. Como comentaba, para la rotación necesitaremos 2 valores, así que estos serán x e y. Y a esos 2 valores debemos aplicar un OR, y ese resultado será r. Fijaos, inicializamos la variable num. Hagámoslo fácil, partimos del número 7, que son 3 bits activados, o sea, 3 unos. Al trabajar con bytes, vamos a decirle que usaremos un total de 8 bits. Le indicamos cuántos bits queremos rotar, en este caso 2. Ahora vamos a buscar resultados. Para ello debemos hacer una conversión explícita. Le decimos que x sea igual al desplazamiento a la derecha de num. ¿Y cuánto? El número de bits indicado en rt. Es fácil de imaginar. Sabemos que si 7 son 3 unos y desplazamos 2 a la derecha, nos quedamos con un solo 1, ya que los bits situados más a la derecha se pierden. A su vez, se añaden 2 ceros a la izquierda para mantener los 8 bits totales. El valor de y hace un desplazamiento a la izquierda del total de bits, en este caso 8, menos los bits que queremos rotar, es decir, 2. 8 menos 2 es igual a 6. Por lo tanto, desplazará cada bit 6 posiciones a la izquierda. Ahora que tenemos los 2 valores nuevos, hacemos un OR. La operación OR funciona de la siguiente manera. Siempre que haya un valor verdadero, esté donde esté, el resultado será verdadero. Si ambos son falsos, el resultado será falso. Vamos a ver los resultados en pantalla. Seguro que estas líneas de código no os resultan extrañas. Como veis, hemos usado el console WriteLine para mostrar los resultados. El texto entrecomillado es un texto que escribimos nosotros a nuestro gusto. El contenido de la variable se verá entre las llaves. Y a la derecha tenemos las conversiones. Usamos la clase convert y el método toString. Le indicamos qué variable queremos transformar a binario y su base. Finalmente, rellenamos a la izquierda el total de bits y le decimos qué carácter usaremos para el relleno. Hacemos eso en cada variable, la x, la y y la r. Esta línea separa los 2 valores del resultado. Es un aspecto visual. Ejecutamos. Y vemos cómo el resultado final es una rotación de 2 bits a la derecha. Fijaos en la operación OR. Vamos a hacerlo con números enteros. Si ahora cambiamos el tipo byte a integer, nos encontraremos que usamos 32 bits. Fijaos qué pasa si solo cambio el tipo de variable. En el primer valor tenemos 8 bits.
En el segundo valor tenemos 9 bits y el resultado es de 9 bits. Esta representación no está bien, ya que debemos tener el mismo número de bits. Como ahora estamos operando con números enteros de 32 bits, debemos indicar que el total de bits debe ser 32 y no 8. Hagamos el cambio. Ejecutamos y ahora sí. La representación binaria es correcta y podemos convertirla a entero. Pues muy bien, ahora sí que sí. Vamos a crear nuestro SHA-256 en C#. ¡Hasta ahora!